Esto es DW Noticias. Desde Berlín, el primer ministro de Israel reacciona a las críticas por la situación humanitaria en la Franja de Gaza y reitera que un cese el fuego no ocurrirá. Justifica su decisión como una necesidad para no rendirse a los terroristas de la organización islamista Hamas, responsable de los ataques del 7 de octubre. Con ello se esfuman las esperanzas de organizaciones humanitarias que hacían un llamado urgente a detener los bombardeos para evitar más muertes de civiles. Estos son nuestros titulares. El primer ministro israelí afirma que el mundo tiene que exigir la liberación inmediata e incondicional de los rehenes secuestrados por la organización militante palestina Hamas. Agregó que incluso las guerras más justas conllevan la muerte involuntaria de civiles. Además, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordena la suspensión de las elecciones primarias de la oposición, en las que María Corina Machado resultó elegida. Veremos qué significa esto para el futuro del proceso electoral que había conseguido respaldo internacional. Y en Chile, el Consejo Constitucional de mayoría conservadora aprueba su propuesta de nueva constitución con polémicos artículos sobre derechos reproductivos y migración. El texto será sometido a un plebiscito el próximo 17 de diciembre. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros en esta edición de DW Noticias. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró que Israel no acordará un alto el fuego con el grupo militante islamista Hamas. En un discurso en Tel Aviv, con una posterior conferencia de prensa, el mandatario afirmó que eso significaría rendirse ante el grupo terrorista y aseguró que incluso las guerras más justas cobran víctimas civiles involuntarias. Además, se refirió a los operativos terrestres en curso en la Franja de Gaza y aseguró que son la mejor forma de liberar a los rehenes secuestrados desde el 7 de octubre. Netanyahu también dijo que espera que lo que llama naciones civilizadas apoyen la lucha de su país. Quiero dejar clara la postura de Israel respecto a un alto el fuego. Igual que Estados Unidos no acordó ninguno tras el bombardeo a Pearl Harbor, ni después de los ataques del 11 de septiembre, Israel no acordará un cese de hostilidades con Hamas después de los terroríficos atentados del 7 de octubre. Los llamados al cese el fuego son exhortaciones para que Israel se rinda ante Hamas, ante el terrorismo, ante la barbarie. Eso no sucederá. Señoras y señores, la Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Es tiempo de guerra, una guerra por nuestro futuro común. Hoy trazamos una línea entre las fuerzas de la civilización y las fuerzas de la barbarie. Es tiempo de que cada uno decida de qué lado está. Palabras claras de Israel mientras su ejército prosigue con operaciones terrestres en la Franja de Gaza. Decenas de tanques avanzaron hasta las afueras de la ciudad principal mientras se reportan fuertes enfrentamientos en el norte de la franja. Israel afirma haber matado a decenas de militantes de la organización terrorista Hamas, responsable de los atentados del pasado 7 de octubre. La ONU, entre tanto, advierte que los ataques aéreos de Israel podrían alcanzar hospitales en los que se refugian miles de civiles palestinos. El ejército israelí llama a evacuar los centros médicos, pero organizaciones humanitarias afirman que llevar a cabo una evacuación es imposible. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, estima que hasta ahora han muerto 8.000 palestinos. Este video afirma mostrar las secuelas de un ataque de Israel con misil cerca del hospital Al-Quds en el centro de Gaza. La Media Luna Roja Palestina asegura que los bombardeos israelíes se acercan cada vez más al hospital. Estima que además de los pacientes, el hospital refugia a 14.000 personas y rechaza cumplir las órdenes de evacuación de Israel. No tenemos los medios para evacuar el hospital Al-Quds. Tenemos aquí más de 400 pacientes. Muchos de ellos están en la unidad de cuidados intensivos. Evacuarlos significa matarlos. Por eso rechazamos la evacuación. Pedimos a la comunidad internacional que intervenga inmediatamente para detener la catástrofe humanitaria que está a punto de suceder. Israel acusa a Hamas de utilizar hospitales como centros de mando y no muestra señales de detener su incursión en el territorio. Las fuerzas terrestres se adentran cada vez más en Gaza. Israel prometió desmantelar a la milicia de Hamas en respuesta al ataque terrorista sin precedentes en el suelo israelí hace unas semanas.
En ataques coordinados, las fuerzas terrestres y aéreas mataron a decenas de milicianos en Gaza que estaban atrincherados dentro de edificios y trataron de atacar a nuestras fuerzas, que avanzaban en su dirección. La situación humanitaria en Gaza sigue siendo desesperada. Miles de personas saquearon un almacén de ayuda humanitaria durante el fin de semana, una señal, según la ONU, de que el orden civil se está desquebrajando. Israel ha rechazado los llamados a hacer una pausa humanitaria. La Corte Penal Internacional advirtió que impedir la entrada de ayuda humanitaria podría constituir un crimen. Quiero subrayar claramente a Israel que debe realizar esfuerzos concretos sin más demora para garantizar que los civiles reciban alimentos básicos, medicinas, anestésicos y morfina. Escuchamos reportes sobre operaciones que se llevan a cabo sin estos medicamentos básicos, como si estuviéramos en la Edad Media. Pese a la retórica internacional, todo sigue igual para los civiles gazatíes. Muchos deciden quedarse y dejar sus vidas en manos del destino. La situación de los rehenes sigue siendo un juego de fuerza entre Israel y Hamás mientras crece la preocupación por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, como nos lo cuenta el periodista Miquel Ayestarán desde Jerusalén. Los más de 200 cautivos en Gaza, 239 según el último dato del ejército, son protagonistas en la segunda fase de la guerra. El ejército avanza por tierra en la franja y asegura haber liberado a una soldado que Hamás capturó el 7 de octubre en una base militar. Esta noticia de alegría llega poco después de que Hamás difundiera un vídeo de 3 mujeres cautivas que imploran a Benjamin Netanyahu que negocie la liberación de todos los cautivos. El primer ministro ha tachado este vídeo de propaganda psicológica y ha felicitado a sus servicios de inteligencia por la liberación de la soldado. Netanyahu se ha vuelto a dirigir a la nación en un discurso en el que ha rechazado cualquier opción de alto el fuego. Dice que esto sería rendirse ante Hamás y que ahora es momento de la guerra. Los tanques de Israel han llegado hoy por primera vez a las puertas de la ciudad de Gaza y se han librado duros combates en la carretera de Saladino. Los muertos en el lado palestino ya superan los 8.000 y la mayoría son civiles en una franja que sigue sometida a un bloqueo casi total y a donde la ayuda humanitaria llega con cuentagotas. Entre tanto, aquí en Alemania, los familiares de la ciudadana alemano-israelí Shani Luke, cuya muerte fue confirmada este lunes por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, esperan la entrega de sus restos. Se trata de una de las víctimas secuestradas en un festival de música el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamás irrumpieron en territorio israelí. Shani Luke fue vista por última vez en un video en el que aparecía inconsciente en la parte trasera de una camioneta mientras era exhibida rodeada de hombres armados en las calles de Gaza. Alemania atribuye su muerte al grupo militante islamista Hamás. Y en nuestro estudio parlamentario se encuentra nuestra analista política, Carol Guerrero, para ofrecernos más detalles. ¿Qué tal, Carol? Muy buenas noches para vos. Bueno, el caso de Shani Luke ha sido seguido con mucha atención por la política alemana. ¿Qué reacciones hay hoy ante este anuncio y lo que significa también para los allegados de otros secuestrados? Javier, buenas noches. Pues la reacción a nivel político más importante ha venido de parte del canciller federal Olaf Scholz, quien escribió en su cuenta de Twitter que lo ocurrido con esta joven Shani Luke dejaba en evidencia la barbarie del grupo Hamás y dijo además que esta organización, considerada como terrorista por la Unión Europea y también por los Estados Unidos, debía rendir cuentas por sus actos. Por supuesto, pues para la familia de la joven se trata de una noticia muy triste. Sin embargo, su madre, alemana, Ricarda Luke, ella dijo que le aliviaba saber el que su hija no había sufrido. Esto lo dice porque aunque inicialmente se pensó que su hija estaba todavía con vida, mal herida en Gaza, ahora se cree que pudo haber fallecido el mismo 7 de octubre, día de estos trágicos ataques de Hamás. En cuanto a los otros secuestrados, Javier, pues la verdad el futuro es bastante incierto, porque si bien es cierto que Israel no cierra por completo la puerta a un posible intercambio de prisioneros, es decir, que se entreguen los rehenes de Hamás a cambio de prisioneros de Hamás en cárceles israelíes, pues a lo que sí se niega Israel, al menos de momento, es a detener su ofensiva terrestre. De manera que la situación es bastante complicada e Israel no descarta que se pueda lograr la liberación de estos secuestrados por vía terrestre, pero de verdad, Javier, que ellos, los rehenes, están en este momento en el peor de los escenarios.
Momentos de zozobra para los familiares y allegados de los rehenes secuestrados por Hamás. Los detalles nos brindaba Carol Guerrero desde nuestro estudio parlamentario. Gracias, Carol. Y dejamos de lado la situación en Oriente Medio para concentrarnos en la economía, porque podría haber un hito en la regulación de la inteligencia artificial. Andrés Blumenkrantz con los detalles. Así es, Javier, ¿qué tal? Son muchos ya los países que regulan la inteligencia artificial, pero es por ahora en Estados Unidos donde están las mayores empresas que desarrollan esa tecnología. Por lo tanto, es importante que el presidente Joe Biden haya anunciado sus planes para regular de manera mucho más estricta la inteligencia artificial. A partir de ahora y por decreto, los proveedores de esta tecnología van a estar obligados a someterse a pruebas de seguridad llevadas a cabo por el Estado. El software debe pasar por estas pruebas si se estima que puede representar un riesgo para la seguridad nacional y o la salud pública. Hasta ahora, Estados Unidos, como en el caso de las redes sociales, confiaba en regulación de estas empresas. Además, el gobierno insta a etiquetar el contenido generado con inteligencia artificial. El decreto también tiene como objetivo reforzar los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los trabajadores, según la Casa Blanca. Y de estas propuestas para regular la inteligencia artificial nos va a contar más Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, nos escuchas, ahí estás. Ana, la orden ejecutiva esta de Biden está llegando en la misma semana en que se celebra en Reino Unido la cumbre de la inteligencia artificial. Contanos cuál es el objetivo del presidente. Pues Biden lo que no quiere es quedarse atrás en una regulación de una tecnología que está avanzando muy rápidamente, que está cargada de potencial, pero también de peligro. Por eso ha usado una ley que le autoriza a acelerar y ampliar servicios para promover la seguridad nacional. El Defense Protection Act da buena cuenta de lo que es muy prioritario para la administración. Y de lo que trata es de mitigar los riesgos. Por ello, obliga a las empresas a notificar los posibles peligros que tengan sus herramientas de inteligencia artificial para la seguridad, para la salud del país y también para la economía del país. Además, la administración lo que no quiere, por ejemplo, es que con las herramientas de inteligencia artificial alguien pueda desarrollar, por ejemplo, un armamento nuclear o armamento químico. Esta orden, no obstante, es una guía inicial, tiene agujeros legales, se crea a partir de ese compromiso voluntario de las empresas y va a necesitar un desarrollo reglamentario y un desarrollo legislativo por parte del Congreso en los próximos meses. La Casa Blanca lo que no quiere es que se repita la laxitud que se ha tenido hasta ahora con Silicon Valley, sobre todo en cosas como en los medios sociales. Ana, ¿y cuáles son entonces, cuál es el camino, cuáles son las propuestas de Joe Biden para llegar a este objetivo? La Casa Blanca ha presentado esta orden presidencial con 8 partes y algunas de ellas incluyen, sobre todo la creación de estos estándares de seguridad y de supervisión por parte del Departamento de Comercio y otras agencias, pero también se quiere avanzar, por ejemplo, en la equidad y los derechos civiles, algo que es crítico a la hora de desarrollar algoritmos y, sobre todo, el entrenamiento de la inteligencia artificial para evitar, por ejemplo, sesgos homófobos, machistas o racistas en su desarrollo. También se quiere proteger a los consumidores, sobre todo en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación, apoyar a los trabajadores porque se sabe que va a haber desplazamientos en el mercado laboral y promover la innovación, tanto médica, por ejemplo, como la ciencia climática. Y una cosa más, la Administración va a acelerar los visados para los trabajadores que estén entrenados en inteligencia artificial y quieran venir a trabajar a Estados Unidos. Esfuerzos del gobierno estadounidense para que la inteligencia artificial no se convierta en un enemigo. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti. La inflación en Alemania se está reduciendo notablemente. En octubre los precios aumentaron un 3,8% interanual. Es el aumento más bajo desde agosto de 2021, según la Oficina Federal de Estadísticas en la ciudad de Wiesbaden. Especialmente los precios de la energía, como la gasolina y el gas, disminuyeron, mientras que los alimentos volvieron a encarecerse y aún más. Los precios más altos de los productos de consumo diario son una carga para los ciudadanos que renuncian a comprar productos no esenciales, frenando de paso el consumo, un importante pilar de la economía alemana.
Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina y ganador de las recientes elecciones, a pesar de una inflación superior al 140%, advirtió que si no se resuelve la escasez de combustible antes de la medianoche de este martes en Argentina, habrá restricciones para las exportaciones de petróleo. Las largas filas y cierres de gasolineras han aumentado la frustración de los ciudadanos en medio de una crisis económica con una inflación altísima y una fuerte devaluación de la moneda. Y en Panamá, el Tribunal Electoral rechazó organizar una consulta popular este 17 de diciembre sobre la derogación de un controvertido contrato minero con la canadiense First Quantum Minerals, debido a que, dijo el organismo, no hay condiciones para llevarla a cabo. El presidente panameño, Laurentino Cortizo, propuso dicha consulta en un intento por desactivar las masivas protestas que han paralizado al país durante 10 días. Los manifestantes aseguran que la protesta seguirá en las calles. Bloqueos y cortes de carreteras han provocado desabastecimiento generalizado en productos de primera necesidad, lo que ha afectado a micro y pequeñas empresas, el motor de la economía panameña. Y de Panamá a Venezuela, con Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la suspensión de todos los efectos de las primarias de oposición realizadas el pasado 22 de octubre y en las que salió victoriosa la exdiputada María Corina Machado. Esto tras la denuncia de un presunto fraude que interpuso el diputado José Brito. La decisión del Supremo, controlado por el chavismo, no solo dejaría sin efecto las votaciones organizadas por la Comisión Nacional de Primarias, sino que también ordena la entrega en los próximos días de documentos como los cuadernos de votación, actas de escrutinios y actas de adjudicación y proclamación. Machado fue proclamada candidata presidencial por la CNP con el 92% de los votos. Y la periodista Elizabeth Hostos se encuentra con nosotros desde Caracas para analizar las implicaciones de esta noticia en desarrollo. Elizabeth, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, hasta ahora parecía que Venezuela iba encaminada hacia unas elecciones justas y libres con el aval de entidades internacionales. ¿Estamos hablando de un giro de 180 grados? Gracias, Javier. Gusto en saludarte también. Si bien es cierto que el régimen de Nicolás Maduro firmó un acuerdo con la oposición en Barbados, en donde se comprometía a promover un proceso electoral libre, abierto y competitivo con veeduría internacional en el año 2024, también es cierto que los principales dirigentes del oficialismo venezolano han desmeritado desde todo punto de vista el proceso de primarias. Así que es como un doble discurso ante la comunidad internacional. Se dice una cosa, pero en la política interna, en la política real, el proceso es totalmente distinto, pues la primaria ha sido judicializada y ha sido introducido a una moción ante el Tribunal Supremo de Justicia que, bueno, intenta suspender los resultados de la primaria, algo sumamente difícil porque cómo se desmerita la movilización de 2.5 millones de venezolanos y se desconoce el triunfo de María Corina Machado en un proceso privado y autogestionario, Javier. ¿Qué reacciones hemos conocido entonces, Elizabeth, de la oposición venezolana y sobre todo de lo que viene en el proceso electoral de cara a 2024? Sí, en la oposición venezolana políticos han hablado a título individual y también organizaciones de derechos humanos que cuestionan esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en donde señalan que esta situación de judicialización de las primarias no convierte a Venezuela en un país de paz y de prosperidad y de, sobre todo, de garantía de procesos electorales limpios para el año que viene. Y de hecho, Estados Unidos, un actor importante en este proceso de negociaciones, ha amenazado con suspender la sentencia, es decir, más bien levantar las sanciones para la comercialización del oro y otros minerales venezolanos como el petróleo, por ejemplo. Entonces, es un tema muy complicado, es si el gobierno de Maduro permite elecciones y si entonces no se puede hacer un proceso electoral abierto, libre y competitivo como es el anhelo de los grupos políticos de oposición e incluso del país. La suspensión de las primarias de la oposición en Venezuela dejan en el limbo el proceso electoral. Era el reporte de Elizabeth Hostos desde Caracas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Hasta la próxima. Gracias a ti.
El Consejo Constitucional chileno de mayoría conservadora aprobó este lunes por amplio margen su propuesta final de una nueva constitución que incluye artículos polémicos sobre derechos reproductivos y migración. El texto fue elaborado durante 5 meses por un órgano de 50 miembros elegidos en las urnas, donde el ultraderechista Partido Republicano y la derecha tradicional, esta última agrupada en la coalición Chile Vamos, tienen mayoría. Sin embargo, los últimos sondeos revelan que la mayoría de los chilenos, casi el 70%, se inclinaría a votar en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, mientras que solo el 30% optaría por aprobarlo. Y Javier Couso Salas es abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales y nos acompaña a esta hora desde Santiago para ayudarnos a entender el alcance de esta votación. Señor Couso, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes o noches hacia Chile. ¿Qué evaluación hace usted de la calidad de este proyecto y de la posibilidad de que efectivamente llegue a ser la Constitución de Chile? Este proyecto es un proyecto bastante partisano. Tiene una marca, un sello muy derechista, profundiza aquellos aspectos neoliberales de la Constitución que heredó la dictadura militar, y si bien proclama el Estado social y democrático de derecho a nivel de principios, en numerosas reglas constitucionales lo desmantela, lo desconfigura. En ese sentido, podemos decir que representa incluso un retroceso respecto del estado actual de cosas, porque la Constitución del 80 ha sido reformada numerosas veces, sigue siendo un texto conservador, pero este texto es, a mi juicio, un texto aún peor que el que tiene Chile. Ahora haría una precisión. Las encuestas dan un margen de entre 15 y 20 puntos de el voto en contra versus el voto a favor, pero falta una campaña que promete ser muy difícil porque hay elementos de populismo constitucional en la propuesta que pudieran apelar a cierto electorado. Ahora, el presidente Boric ya ha dicho que en caso de que no se apruebe esta constitución, no continuaría con una nueva propuesta constitucional. ¿Dónde ve usted el proceso en Chile, sobre todo tomando en cuenta las demandas sociales que dieron pie a que se intentara transformar el Estado después del estallido social? Efectivamente, el presidente Boric ha señalado que no va a continuar con un tercer proceso. Hay que tomar en cuenta que ya van a cumplirse 4 años desde que se inició el primero. Hay un cierto cansancio ciudadano con esto. Y también el clima político ha cambiado muchísimo. La pandemia cambió el tono de la conversación, el aumento de la criminalidad ha hecho que la agenda cambie también. Hoy día la demanda por orden y seguridad en alguna medida ha opacado esas demandas por justicia social que fueron tan importantes en el año 2019. Eran las apreciaciones de Javier Couso Salas. Muchísimas gracias por este análisis y ojalá hasta una próxima ocasión. Así es. Saludos a ustedes. En Colombia se registraron disturbios y ataques en varias alcaldías después de conocerse los resultados de las elecciones regionales de este domingo. En el departamento del Cauca y los municipios de Balboa, Argelia, Villarrica y Almaguer, las autoridades tuvieron que declarar toque de queda. El presidente Gustavo Petro y su movimiento político sufrieron un fuerte revés. Ninguno de los candidatos respaldados por el mandatario logró la victoria en las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín o Barranquilla. Alrededor de 39 millones de colombianos estaban llamados a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes y otras autoridades locales. En México, el número de muertos por el devastador paso del huracán Otis aumentó a 48 personas. En el estado de Guerrero continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras decenas de lugareños continúan desaparecidos. La población de Acapulco critica la lentitud de la ayuda gubernamental en la zona devastada. Los daños se estiman en al menos 15.000 millones de dólares. Un huracán de categoría 5 arrasó Acapulco, balneario ubicado en el Pacífico mexicano. A su paso lo dejó todo devastado. Los habitantes de la región llevan varios días haciendo cola para conseguir suministros básicos. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el apoyo del gobierno? Mire usted si quiere ver la fila. Nos dicen que desde las 8, nosotros estamos aquí desde la madrugada, 5 de la mañana, arriesgando que nos asalten, porque ahora están asaltando en las calles.
Pero no solo en las calles, tiendas y comercios también fueron saqueados. Con la escasa ayuda de las autoridades, en algunos barrios los vecinos están limpiando por su cuenta. Pero sus preocupaciones van más allá de la retirada de escombros. Algunos se han quedado literalmente sin techo. Mis otros están en Tijuana, se fueron a trabajar porque la verdad tenemos familia preocupada, nosotros no tenemos dónde cargar los celulares. Estamos al rato quizás sin luz. Los que tenemos posibilidad, que son pescadores y tienen baterías eléctricas, tenemos un foquito en la noche por los niños. La población aúna esfuerzos para reconstruir sus comunidades. Con los barcos perdidos en alta mar, muchos han perdido su medio de vida y se enfrentan a un futuro incierto. Temen que la magnitud de los daños en esta zona turística pueda tardar años en repararse. Y seguimos en México, donde una caravana de cerca de 7.000 migrantes partió hoy desde la frontera sur del país rumbo a Estados Unidos. La mayoría de estas personas proviene de Centroamérica, Cuba, Haití y Venezuela. Muchos decidieron iniciar esta nueva caravana debido, dicen, a la frustración por la falta de avances en la cumbre migratoria de Latinoamérica realizada el pasado 22 de octubre y a la ausencia de emisión de permisos por parte del gobierno mexicano para poder transitar por el país y así llegar a la meta en la frontera norte. Y antes de irnos, el astro del fútbol argentino y campeón mundial, Lionel Messi, fue designado por octava ocasión en su carrera como ganador del Balón de Oro este lunes en una ceremonia que tuvo lugar en París. Messi superó así al francés Kylian Mbappé y al noruego Erling Haaland y le dedicó su premio al fallecido Diego Armando Maradona, que hoy habría cumplido 63 años de edad. Además, la española del Barcelona, Aitana Bonmatí, se llevó por primera vez el Balón de Oro femenino, con lo que sucede a su compañera y compatriota Alexia Putellas, ganadora de las 2 ediciones anteriores. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Nos vamos no sin antes recordarles que siempre pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet, la dirección como siempre dw.com, y buscarnos también en redes sociales como DW Español. En YouTube pueden acceder a nuestra señal en vivo las 24 horas. Yo soy Javier Arguedas en el estudio aquí en Berlín, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes este lunes. Hasta la próxima, que la pasen bien.